Bueno, buenos días a todos. Antes que nada, disculpen por la reprogramación de la charla que tenía que haber sido la semana pasada, pero bueno, hubo un solapamiento en la reserva de las salas, así que no podíamos llevarla a cabo. Así que bueno, ahora estamos retomando y continuando un poco lo que finalizamos con la primera charla que dio Nancy, que tenía que ver con la introducción a lo que es el mundo de la vigilancia, la inteligencia competitiva, y entender un poco el alcance y cómo se implementan este tipo de disciplinas en la práctica en las distintas organizaciones. Ahora, como para complementar toda esa primera presentación, vamos a ver todo lo que tiene que ver con programas y algunos, obviamente, porque hay un montón, vamos a tratar de ir focalizando en algunos en particulares, programas y software que permiten poder llevar a cabo actividades de vigilancia e inteligencia en la práctica, donde lo que tratan la mayoría es de facilitar o automatizar algunas de las fases, ¿sí?, que uno conoce y que están definidas en el proceso de vigilancia e inteligencia que hemos visto con Nancy Pérez. Acá siempre nos basamos, las herramientas que vamos a ir viendo siempre van a estar organizadas y la presentación se organiza de tal manera de seguir la línea de la fase que establece el proceso de vigilancia e inteligencia competitiva. Por eso que acá vemos y recordamos cuáles eran esas fases que permiten poder implementar en la práctica esta disciplina, y recuerden que comenzamos por una planificación donde lo que buscábamos en esta primera fase es identificar claramente cuál es el objetivo de mi vigilancia y poder definir, planificar cuáles van a ser las distintas fuentes de información, como también los factores críticos de vigilancia que tenemos que estar monitoreando para luego buscar, encontrar resultados que puedan satisfacer dichos factores. Luego procedíamos a la fase de búsqueda y recolección de información, al análisis y tratamiento, y luego terminamos en lo que era la difusión, protección y la toma de decisiones. En base a estas fases que estamos comentando, que representa desde la práctica cómo poder llevar a cabo un proceso de vigilancia e inteligencia, ahora vamos a ir viendo qué herramienta o qué programas tenemos a disposición para poder realizar las distintas fases que hemos comentado. Acá en pantalla podrán ver que hay una gran variedad de herramientas que están agrupadas por categorías, donde están las herramientas que quizás conocemos y estamos más acostumbrados diariamente a trabajar y utilizar a la hora de buscar información en Internet, pero empiezan a aparecer otro grupo de herramientas como los metabuscadores o multibuscadores, rastreadores de noticias, buscadores especializados, detectores de nuevos contenidos. Es decir, empiezan a aparecer un grupo de categorías de herramientas y programas que permiten potenciar mucho más el proceso de vigilancia e inteligencia, desde lo que es la búsqueda y recolección de información hasta lo que es el análisis y el tratamiento. Y aprovechando el avance de las tecnologías de la información y la comunicación, que en los últimos años ha tenido un gran avance y sigue, esto ha favorecido a lo que es la aparición y al desarrollo de nuevas herramientas, nuevos programas que permiten aún más automatizar los procesos de vigilancia e inteligencia que antiguamente eran más limitados los recursos con los cuales uno contaba para poder hacer este tipo de actividades. Con lo cual, hoy en día, lo que existe es mucho desconocimiento. Juan Manuel está llamando. Hola, ¿me escuchan?
Bien, seguimos. Entonces, acá estamos. Te decía que hoy en día tenemos una gran nuevas variedades de herramientas y programas y todos los días se van actualizando, permitiendo y facilitando hacer mucho más eficientes los procesos de vigilancia e inteligencia. Entonces, de acuerdo a las distintas fases de vigilancia e inteligencia y a la gran variedad de herramientas que tenemos, vamos a ir viendo cuáles son las más apropiadas para cada una de las fases. Entonces, de todo este mundo de herramientas, tenemos algunas que son totalmente gratuitas, que en su mayoría son las que permiten realizar las fases iniciales del proceso, o sea, de búsqueda, recolección y hasta algunos análisis. Pero también pues, existen otras herramientas que ya tienen algún costo de suscripción porque demandan de ciertos algoritmos mucho más avanzados que tienen que tener las mismas para poder realizar análisis y tratamiento de información más complejo. Entonces, ¿cómo vamos a estructurar la presentación? Vamos a dividirla en cuatro grupos. Vamos a ver, por un lado, las herramientas que dan respuesta o facilitan de alguna manera llevar a cabo la etapa de búsqueda y recolección de información. Luego vamos a ver qué herramientas tenemos para hacer el análisis y tratamiento. Un tercer grupo que tiene que ver con aquellas herramientas que permiten la puesta en valor, es decir, de todo ese análisis y tratamiento que se genera a partir de una información identificada, recolectada, cómo volcarla en un informe donde podemos generar distintas gráficas, distintos tipos de indicadores. Y después, por último, vamos a ver un conjunto de herramientas que se las suelen denominar plataformas integradoras, ya que permiten hacer más de una fase del ciclo de vigilancia. No solamente hacen búsqueda y reflexión, sino también que me permiten hacer el análisis, el tratamiento y hasta la generación de productos concretos de vigilancia e inteligencia. Entonces, la presentación que vamos a ver a continuación va a estar estructurada con estos cuatro pilares. Por favor, les pido que hay un micrófono abierto, si lo pueden silenciar, para que puedan escuchar bien la presentación. Vamos a entrar ahora a la primera fase, que tiene que ver con la búsqueda y recolección. ¿Y qué tipo de herramientas podemos encontrar dentro de esta primera fase? Acá podemos encontrar los buscadores convencionales, tradicionales que uno tiene siempre y que utiliza a la hora de buscar información en Internet, tipo Google, Yahoo o Bing. Y después empiezan a aparecer otras categorías, como ser los metabuscadores o multibuscadores, o agentes inteligentes, rastreadores de noticias, de RCI. Entonces, para poder llevar a cabo la etapa de búsqueda y recolección de información en el marco de un proceso de vigilancia y inteligencia competitiva, tenemos estas cinco categorías. Para lo que es a lo que hacen los buscadores convencionales, no me voy a detener ni tampoco profundizar, ya que todo lo conocemos y sabemos cómo funciona. Pero sí voy a resaltar algunas cuestiones vinculadas a este tipo de sector de búsqueda como tipo Google, Yahoo, Bing, que tiene ciertas limitaciones de acceso a determinadas fuentes de información, por lo cual esas limitaciones que provocan es que estemos perdiendo un gran porcentaje de información que no lo estamos logrando a través de estas. Y esa información a la cual acceden buscadores convencionales tipo Google es aproximadamente alrededor del 20% del total de la información que existe en Internet. Pero hay un 80% agua más abajo de la Internet superficial, que es la que está definida por conceptos de Deep Web o web profunda, que no llegan los motores de búsqueda convencionales. Entonces ahí, hoy en día tenemos nuevos programas que permiten acercarnos a encontrar esos 100% Venga, es que alguien el micrófono bueno, que está ruido y solapando, si pueden silenciar, por favor. Por favor, silencia el micrófono, es que no se escucha nada. Por favor, silenciar a que hay un micrófono
que está abierto y hace solapamiento de ruidos con la presentación. En este momento no puedo ver quién es el que tiene ese micrófono abierto, pero el resto sí me puede sugerir que cierre, por favor, mejor. Decía, lo que vamos a profundizar son con estas herramientas que tienen que ver con la categoría de metabuscadores, multibuscadores, rastreadores de noticias y lectores de RCS. ¿Qué pasa con las herramientas tradicionales que uno está acostumbrado a utilizar a la hora de buscar información en Internet? Tienen ciertas limitaciones. ¿Y cuáles son esas limitaciones? Muchas veces, seguramente ustedes habrán encontrado que es difícil localizar documentos en formato PDF porque están protegidos por sus autores. Y muchas veces, teniendo la suerte de poder localizarlo, es difícil poder descargarlo y recolectarlo. También hay páginas que van actualizándose constantemente, diariamente, por lo cual ese seguimiento puntilloso, diario, para estar alerta de los últimos cambios y actualizaciones, en términos de novedades que van haciendo y cargando de esos sitios web, los motores de búsqueda convencionales no están preparados para hacer ese seguimiento, por lo cual están perdiendo mucha información del día a día que no llegan a localizar. También hay sitios web que publican o difunden cierta información y el usuario que quiera acceder a esa información previamente tiene que crearse un usuario y contraseña. Si no lo hace, no puede acceder a ese tipo de información. Entonces, ese tipo de información o el monitoreo a ese tipo de sitios web que necesitan un logueo previo, los motores de búsqueda convencionales tipo Google, Yahoo o Bing no están habilitados o no tienen el acceso fácil a ese tipo de información, a ese tipo de fuente de información. Entonces, lo que sí quería aclarar era esas cuestiones que son las más típicas y comunes que vemos diariamente como limitaciones al acceso a las fuentes o a determinadas fuentes de información usando los motores de búsqueda convencionales. Es por eso que radica la importancia de hacer vigilancia, de aplicar vigilancia, utilizando y empleando de manera complementaria otras herramientas. Y en eso nos metemos ya en el mundo de las nuevas herramientas que son los metabuscadores o los multibuscadores. ¿Qué es un metabuscador? En palabras, podemos decir que es un motor de búsqueda mucho más avanzado. ¿Y por qué? Porque nosotros cuando utilizamos un motor de búsqueda convencional tipo Google y queremos ejecutar una búsqueda sobre un concepto, lo que hacemos es ingresar a la barra de búsqueda, agregar la palabra o término clave, darle buscar y el motor de búsqueda sale a la internet y trae todos los resultados que considera que son o que guardan alguna relación de pertinencia con lo que yo estoy buscando. Un metabuscador lo que hace es, a partir de una orden de búsqueda, es decir, a partir de ingresarle una palabra clave o un término de búsqueda, pone a buscar en la internet varios motores de búsquedas independientes a la vez. Por ejemplo, pone a buscar a la vez a Google, Yahoo, Bing, por lo cual el volumen de información que recolecta un metabuscador con respecto a un motor de búsqueda convencional va a ser mucho mayor. Y también los metabuscadores están especializados, están diseñados para eliminar duplicidades de resultados que se puedan llegar a repetir entre un motor de búsqueda y otro. Por lo cual tienen y guardan muchas ventajas con respecto a un motor de búsqueda convencional. Entonces, esas son las categorías, las nuevas categorías de herramientas que se están empleando mucho y nosotros desde el programa, desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Argentina, implementamos y promovemos trabajar porque hay muchas herramientas de estas categorías que son gratuitas, son de acceso libre y me permiten poder llevar a cabo procesos de vigilancia y de recolección de información muy pertinente que con los buscadores convencionales la estamos perdiendo. Un multibuscador tiene la misma función que el meta. La diferencia está, o el valor agregado está, en que además de poder buscar en varios motores de búsquedas independientes a la vez, lo que le da como valor agregado al usuario es el nivel de personalización de sitio web a vigilar. Es decir, que yo también le puedo setear en estos programas, como vamos a ver a continuación, determinados sitios de organizaciones, instituciones, foros, que a mí me interesan estar monitoreando
porque periódicamente difunden o publican determinada información que es clave y estratégica para mí. Entonces, lo que hacen estos multibuscadores es monitorear de manera automática cada uno de estos sitios web. Y cada vez que identifiquen o encuentren una nueva novedad publicada en estos sitios que yo estoy monitoreando, me avisa de manera automática, sin tener que yo estar ingresando sitio por sitio a ver si encuentro una nueva novedad o un nuevo contenido actualizado. Es decir, que mi proceso de monitoreo, mi proceso de vigilancia, lo estamos terciarizando a un programa y lo estamos llevando a un proceso mucho más automatizado, ¿sí? Perdón. Entonces, ahora sí, como verán en pantalla, dentro de la categoría metabuscadores y multibuscadores tenemos una gran variedad. Yo voy a ir haciendo una descripción resumida de las características y los pros y contras que tienen algunas de estas herramientas. Como por ejemplo, vamos a ir viendo Carrot, Biznar, Website Watcher, el Wayback Machine, después un metabuscador que ha desarrollado el Observatorio Virtual de Transferencia de Tecnología de Alicante, que es de acceso gratuito. Entonces se lo voy a mostrar para que vean cómo funciona. También vamos a ver un poco las funcionalidades que tiene una de las tantas aplicaciones de Google Tendencia, y para qué puede servir como herramienta en el marco de la vigilancia tecnológica o la inteligencia competitiva. Y después tenemos el Change Detection, que es otra herramienta muy similar al Website Watcher, pero que es de acceso más libre, como vamos a ver a continuación. Carrot es un metabuscador de acceso libre. Las presentaciones después, no sé si Nancy ya se las ha enviado, si no, después de finalizar la charla, les enviamos. Así que no se preocupen por copiar los enlaces de cada herramienta, pues están en cada una de las filminas en la parte inferior. Así que lo van a tener para que después ustedes lo puedan explorar con mayor tiempo y detenimiento cada una de estas herramientas. Entonces, les decía, Carrot es un metabuscador de acceso online, funciona tipo Google, el acceso me refiero, y van a ver que cuando ingresan al enlace les va a aparecer una pantalla como la que ven acá en la filmina actual, donde van a tener una barra de búsqueda. En la barra de búsqueda lo que van a tener que ingresar es un término clave como en Google que quieran buscar. Una vez que le dan buscar, le va a aparecer la siguiente ventana con el conjunto de resultados. Si uno observa esta parte de la pantalla de la herramienta, podría decir que es similar a un Google, porque me arroja listados de resultados que están relacionados con mi concepto de búsqueda. Pero no es lo mismo si miramos en el panel de la izquierda. Van a ver que a partir de una búsqueda que nosotros ejecutemos, la herramienta de todos los resultados que encontró hace como una minería de texto y trata de hacer un agrupamiento por términos, por conceptos relevantes que han aparecido dentro de toda la masa de resultados encontrados. ¿Para qué me sirve? ¿Cuál es la ventaja de tener esta clusterización de términos o conceptuales clave? Me permite localizar rápidamente lo que yo realmente estoy buscando y no estar perdiendo tiempo de estar revisando páginas de resultados que quizás corro el riesgo de no revisar todas las páginas, porque muchas veces cuando uno busca en Google les arroja 100.000, 200.000 resultados distribuidos en más de 10 páginas y nunca llegamos a pasar más de la segunda página. O sea, revisamos la primera y si encontramos el resultado que estamos buscando, con eso nos quedamos. Acá, de todos los resultados que puede llegar a encontrar, para no estar haciendo ese trabajo de revisar página por página, para no perder resultados pertinentes, la herramienta me los organiza y me los ordena por carpeta de topics, o decir, carpeta de tópicos. Entonces yo lo que tengo que hacer es hacer clic acá donde dice folders y identificar cuál es la carpeta que contiene resultados que hablan o que están relacionados al concepto de lo que yo estoy buscando. Uno le hace clic en la carpeta que incluye el concepto de interés y en la pantalla de la derecha se van a actualizar los resultados que respondan a ese concepto de búsqueda. Por lo cual visualmente es mucho más rápido encontrar lo que estamos necesitando y no perdemos tiempo en estar revisando cosas que no son pertinentes y nos terminan perdiendo tiempo en nuestro proceso de vigilancia e inteligencia. Después, si se fijan, en la solapa de al lado de carpetas
si hacen clic, me va a hacer el mismo ordenamiento pero con otro esquema visual. Un esquema de rueda donde me hace el mismo ordenamiento pero mostrado visualmente con otro esquema. Donde quizás visualmente es mucho más rápido que el anterior identificar el término o el grupo de resultados que tienen que ver con lo que yo estoy necesitando. Vigilar o monitorear. Entonces acá lo que tenemos que hacer es identificar de todas las partes de la rueda cuál es la parte que habla o que contiene el concepto que yo estoy buscando. Una vez que lo identificamos, lo que tenemos que hacer es clic sobre esa parte y en el panel de la derecha me va a mostrar solamente, me va a filtrar los resultados que respondan a la parte de la rueda que yo hice clic. Si no me gusta o no me es fácil visualizar lo que estoy necesitando con las carpetas, con el esquema de rueda, podemos hacer clic en la última solapa, donde me va a hacer un ordenamiento, pero por burbujas, ¿sí? Que acá no se llega a ver, pero me hace un ordenamiento por burbuja, donde yo tengo que identificar cuál es la burbuja que contiene el concepto de búsqueda. Entonces hago clic sobre esa burbuja y también me va a actualizar en la pantalla de la derecha los resultados que tengan que ver con ese concepto de búsqueda. Si quisiéramos ir a algún resultado en particular que me parece pertinente o de interés, solamente tengo que hacer clic en el título y ya me lleva a la fuente de origen, ¿sí? Que está difundiendo esa noticia. Voy a intentar hacer la prueba en vivo, acá con el Carrot, para mostrarle la otra parte de la solapa de burbuja que no estaba encontrando. Voy a poner un término general, ¿sí? Solamente para que vean cómo funciona lo que les estaba explicando recién y para mostrarles, fíjense, de los resultados que yo estoy buscando con este concepto de búsqueda, muy genérico, es un ejemplo muy hipotético, me ordeno en estas carpetas. Entonces yo lo que le decía es que si yo estoy buscando modelos 3D, voy a hacer clic en esta carpeta y acá puedo visualizar solamente los resultados que tienen que ver con ese tema. Después el otro esquema de ordenamiento era la rueda, ¿sí? Que es la que les presenté anteriormente. Es decir, es el mismo ordenamiento pero con otro esquema visual. Entonces, si yo estoy buscando tecnologías, hago clic acá en tecnología y tendría que ver los resultados que contienen ese tema. Y la última solapa, que no lo tenía en el PowerPoint y se la expliqué, es el esquema de burbujas, donde uno tiene el mismo ordenamiento pero con otro esquema que quizás visualmente facilita identificar rápidamente lo que estoy buscando. ¿Y de qué me sirve también este esquema de burbuja? Poder identificar nuevos términos o palabras claves que me permitan mejorar mis estrategias de búsqueda. Si nosotros estamos haciendo un estudio, un informe de vigilancia tecnológica, inteligencia competitiva, donde nuestra materia prima sobre la tecnología o sobre el proceso o sobre el sector productivo que estemos haciendo la vigilancia, va a ser el conjunto de palabras o términos claves que hagan referencia a eso que estoy vigilando o monitoreando. Entonces muchas veces estas actividades llevan bastante tiempo poder definir esos términos o palabras claves. Entonces esta herramienta también me permite quizás identificar términos que hablen de la misma tecnología y quizás yo lo desconocía. Entonces cuando uno arma por lo general las estrategias de búsqueda o las ecuaciones de búsqueda para buscar información del campo científico o del campo más de las tecnologías, como son las bases de datos de patente de invención, uno puede no conocer una palabra clave y la base de datos no le va a traer los resultados de manera automática de esa palabra que yo no incorporé en mi estrategia de búsqueda. Entonces estoy perdiendo resultados que son pertinentes y que por desconocimiento de ese término no lo voy a encontrar. Entonces con esta herramienta quizás podemos identificar nuevas terminologías que hablen de la misma tecnología y que me permitan ampliar mi espectro de búsqueda. Por ejemplo, manufactura aditiva. Esta es otro concepto que habla y que está relacionado con impresión 3D, pero que está denominado de otra manera. Entonces, con estos nuevos términos yo podría retroalimentar o reajustar mi ecuación o mi estrategia de búsqueda para poder encontrar más resultados pertinentes que contengan el concepto de manufactura aditiva y que tiene que ver con lo que yo estoy buscando y que lo estaba perdiendo. Después, ya que estamos acá en vivo, vamos a ver otra de las herramientas que es Biznar.
Biznar es un metabuscador, al igual que el Carrot. La diferencia está en lo siguiente. Vamos a seguir con el mismo ejemplo, donde van a tener una barra de búsqueda, como el anterior, como cualquier Google convencional. Es de acceso online, gratuito, y van a ver lo siguiente. Yo le doy ejecutar esa búsqueda con este término y me va a arrojar tantos resultados, ¿sí? Pero la herramienta sigue buscando. En caso de que encuentre nuevos resultados que responden a mi concepto de búsqueda, me va a aparecer un cartelito preguntándome si quiero incorporar, como aparece ahora en pantalla, la herramienta encontró 708 documentos nuevos, resultados nuevos que responden a mi concepto de búsqueda. Me pregunta si los quiero incluir en el global general que había encontrado de resultados previamente o no. Entonces podemos darles adherir y me va a actualizar los resultados finales con esta nueva cantidad. ¿Y por qué me pregunta si los quiero agregar? Porque como la herramienta anterior, Carrot, me hace un mismo ordenamiento. En el panel de la izquierda de la pantalla pueden ver que hay un ordenamiento por topic, por autores, publicación, fuente y datos, que me permiten focalizar mucho más la búsqueda y encontrar lo que realmente necesito. Entonces, la pregunta me la hace la herramienta para poder actualizar este ordenamiento, porque si no va a quedar con la cantidad que originalmente había encontrado. Entonces, nosotros acá podemos filtrar según los topics que encontró la herramienta que hablan de este tema, o bien podemos hacer filtrado por fecha, por tipo de documento, por tipo de fuente o lo que fuese. Si esto no nos ayuda a encontrar rápidamente lo que nosotros necesitamos y quizás nos acostumbramos al esquema visual que permite y ofrece Carrot, la herramienta Biznar también ofrece un esquema visual similar al de Carrot, con la diferencia que antes en Carrot uno hacía clic en la parte de la rueda y automáticamente me actualizaba los resultados que tenían que ver con esa parte de la rueda. Acá es como que hacemos clic en la parte de la rueda, pero me hace un zoom más específico de ese concepto, permitiéndome ir a un mayor nivel de profundidad. Entonces, de acuerdo a lo que esté buscando, yo voy a ir haciendo clic y me va a ir actualizando los resultados que solamente tengan que ver con ese tema, ¿sí? Entonces, si nosotros quisiésemos buscar o acceder a algún documento que ha salido en estos resultados y es pertinente para uno, lo que tengo que hacer es clic en el título y ya me lleva a la fuente original que está difundiendo esa noticia. Otra de las ventajas que presenta esta herramienta es que es gratuita, o sea, no hay que pagar ninguna suscripción para acceder a la misma. Bueno, fíjense en que acá accedimos ya a la fuente original que estaba difundiendo o que me trajo ese resultado en la búsqueda realizada. Volvemos a Biznar y lo que le quería mostrar es otra de las cuestiones con las cuales se diferencia de la herramienta anterior, Carrot. Carrot no me decía del origen, de dónde provenían los resultados, de qué tipo de fuentes. Si ustedes se fijan, en la parte de acá superior de la herramienta, me va clasificando cuantitativamente por tipo de información, es decir, cuánto de los resultados encontrados provienen del sitio de noticias, cuántos provienen de la parte de investigaciones, y de acuerdo al tema que uno esté buscando, también me puede poner otra solapa al lado que diga cuántos resultados están relacionados con documentos de patentes o cuántos resultados están relacionados con foros de redes sociales. Entonces, el espectro es mucho más amplio de información al cual yo puedo acceder con una herramienta como Biznar, por lo cual puedo estar informado de un mismo concepto, de un mismo tema de interés, desde distintas fuentes de información. Y esto lo hacemos de manera gratuita y con esta herramienta online, ¿sí? Entonces, si queremos filtrar la parte de investigación solamente, bueno, vamos a ver, hacer clic solamente acá y después me va a actualizar toda nuevamente la rueda y de ahí vamos a ir identificando los resultados que a mí realmente me interesan, ¿sí? Entonces vamos entrando como en mundos y submundos hasta llegar al nivel de detalle o de profundidad que uno considere el pertinente para lo que necesita. Bueno, vamos a volver ahora al Power
para continuar con las otras herramientas. Otra de las herramientas que nos permite llevar a cabo la etapa de búsqueda y recolección de información en el contexto de la vigilancia y la inteligencia es este multibuscador o agente de inteligencia, que es el Website Watcher, que es un programa que se descarga, no es como los anteriores que funcionan online, o sea, cargando el URL, sino que acá hay que descargarlo y se instala en la máquina. Una vez que lo instalamos en la máquina, esta herramienta tiene una versión de un trial de 30 días, pero el costo de la licencia no son costos altos como otras herramientas, son muy accesibles la suscripción a este tipo de herramientas. Y por lo general, cuando uno tiene que decidir o tomar la alternativa de suscribirse a la herramienta, por lo general lo hace cuando quizás está haciendo un informe o un estudio de vigilancia. Entonces, el estudio, el tiempo que lleva el desarrollo de un estudio de vigilancia e inteligencia, no son muchos meses. Por lo cual, para cubrir la etapa de búsqueda y recolección, que es la etapa inicial del proceso, quizás lo que tenemos que suscribirnos es a una licencia de esta herramienta de un solo mes. O sea, que la duración de la licencia sea de un mes. Y con eso es suficiente. O, si tenemos la versión trial, que es la que descargamos, que es gratuita, todas las funcionalidades que ofrece ese trial son suficientes como para poder hacer cualquier tipo de vigilancia sobre distintos temas. ¿Cómo funciona esta herramienta? Una vez que la tenemos instalada en la máquina, lo que tenemos que hacer es ingresarle los insumos que va a empezar a vigilar el programa. Esta es una herramienta que se denomina también detector de nuevos contenidos. ¿Por qué? Porque yo puedo estar interesado en monitorear o vigilar determinados sitios web que proveen o que difunden periódicamente cierta información clave o de interés para mí. Entonces, ¿cuál es el trabajo de vigilancia que yo tendría que hacer sobre esos sitios web? Ingresar diariamente y fijarme si hay nuevas noticias, si hay nuevos contenidos actualizados en sus portales web, por lo cual eso me demandaría mucho tiempo y mucha dedicación. Entonces, para reemplazar ese trabajo y hacerlo de manera automática, esta herramienta lo puede resolver sin ningún inconveniente. Lo único que hay que hacerle es setearle los distintos sitios web que uno quiere vigilar. Entonces, el autocargado de sitio web en el programa es muy sencillo y es autoguiado, o sea, no es nada complejo. Tienen que ir a nuevo URL, le va a pedir que copien acá en este espacio, en esta barra en blanco, el URL del sitio web que ustedes quieren monitorear. Una vez que lo cargan, le va a pedir que le definan ciertas características del sitio. Si es un sitio web en general, si es un foro, si tiene sistema de RCS, que son los sistemas de alerta automática, que vamos a ver más adelante. Y una vez que le damos siguiente, podemos llegar a la finalización del sitio, o sea, ya se cargó el sitio, pero podemos parametrizar aún más, según a nuestro criterio y a nuestros intereses, cómo quiero que haga el monitoreo, cómo quiero que haga la vigilancia en ese sitio el programa. Entonces uno tiene que hacer clic en propiedades y se le va a abrir una pantalla donde acá pueden parametrizar a gusto y de acuerdo a sus intereses y necesidades todo lo que quieran. Desde el periodo de tiempo en que quieren que haga ese recorrido de monitoreo automático para ver si hay algún sitio que actualizó un contenido o no, hasta le puedo especificar palabras claves que quiero que encuentre en los distintos sitios que está monitoreando cada vez que se actualice una nueva noticia y que contenga esas noticias alguna de esas palabras clave. Por ejemplo, si nosotros estamos interesados en monitorear sitio de algún centro de investigación, de alguna universidad, y nos interesa estar alerta a cuando se difunda o se publique algún nuevo curso de vigilancia tecnológica, inteligencia competitiva, bueno, nosotros lo podemos especificar con esta herramienta. Pero no, lo que le tendríamos que especificar es la categoría o la solapa del contenido donde se ubica en ese sitio web, para que sepa la herramienta dónde tiene que estar monitoreando, si es todo el sitio web o es alguna solapa en particular. Pero además, el tema de las palabras claves que uno les puede especificar tienen sentido en lo siguiente. Yo puedo estar monitoreando cursos de vigilancia, pero también puedo decirle solamente que me avise aquellos cursos de vigilancia que hablen de o que traten
capacitación de que traten solamente de software para hacer para implementar inteligencia competitiva. Entonces le puedo definir esas palabras clave y ya la herramienta sabe que cada vez que monitoree en esos sitios las novedades que se vayan cargando y encuentre un contenido que hable de curso y que contenga o que se relacione con nuevas herramientas para hacer inteligencia competitiva, me lo va a alertar de manera automática. Entonces el proceso de vigilancia de inteligencia uno lo delega al programa y lo maneja el programa de manera automática. Entonces cada vez que encuentre una nueva novedad, me va a alertar de manera automática. Con esto evitamos un montón de tiempo de estar monitoreando sitio por sitio. ¿Cómo hace el chequeo? Bueno, lo podemos hacer de manera automática o lo podemos hacer de manera manual. Si le damos clic una vez que cargamos los sitios en chequear, me va a hacer una revisión de los sitios. Si encontró un sitio que ha sido actualizado, que tiene un nuevo contenido, me lo va a resaltar con un color distintivo al resto. Entonces uno lo que tiene que hacer para ver qué es lo que se actualizó es hacer clic sobre el título, sobre el URL, y en la parte inferior de la pantalla me va a mostrar directamente los contenidos actualizados, resaltados. Entonces, yo no tengo que copiar el URL del sitio que estoy monitoreando, ir a Google, pegarlo, acceder al sitio y fijarme qué contenido se actualizó. Desde el programa vigilamos y monitoreamos todos esos sitios, ¿sí? Este es un ejemplo donde yo le he parametrizado el nivel de palabras clave. Entonces, el sitio de noticias del ministerio estaba configurado para ser monitoreado en el sentido de estar alerta cuando se publiquen noticias relacionadas con proyectos de la Dirección Nacional de Estudio, que es donde se enmarca el programa de vigilancia e inteligencia. Pero además yo le especifiqué que no solamente quiero noticias generales de esa área, sino aquellas que tengan que ver con vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva. Entonces se lo especifiqué y cuando encontré una novedad me la trajo de manera automática y me resalta dónde aparecen esas palabras clave. Es una herramienta muy interesante. Otra de las herramientas que tenemos para hacer búsqueda y monitoreo de sitio web es Change Detection, que es igual al anterior, o sea, el Website Watcher, pero la diferencia es que este funciona, es gratuito, totalmente gratuito, no tiene la interfaz gráfica que tiene el anterior, obviamente, pero funciona online, donde yo le tengo que cargar el URL del sitio que quiero monitorear y mi correo electrónico. Cada vez que encuentre un nuevo contenido me va a llegar una alerta a mi correo, no a mi escritorio de mi computador, sino a mi correo electrónico. Una vez que encuentro, que veo que es alerta, ingreso al enlace y puedo ver el contenido que ha sido actualizado. Y me lo va a resaltar también, como el anterior, para visualizar rápidamente qué fue lo que se actualizó en ese sitio. Esa herramienta es gratuita, no es como la otra que tiene solamente un trial o una suscripción paga. Otro de los sistemas que permiten hacer seguimiento, monitoreos automáticos y que nosotros lo utilizamos mucho cuando hacemos búsquedas en lo que son bases estructuradas, principalmente publicaciones científicas y de patente de invención, son los sistemas RCS, que son sistemas de sindicación simple que lo que permiten es hacer un seguimiento automático en aquellos sitios que tengan este logo. Habrán visto que hay muchos sitios que tienen en alguna parte de la web este logo naranjita con las ondas blancas. Eso significa que tienen o que ofrecen el RCS, es decir, que yo puedo estar monitoreando ese sitio y poder estar alerta cada vez que se publique una nueva noticia. Entonces, ¿cómo se rastrean, cómo se monitorean sitios que tengan RCS? Con unos programas que por lo general son todos gratuitos y que se descargan y se instalan en la máquina, como el Website Watcher. Acá los programas que hacen este seguimiento se denominan lectores de RCS. Google tenía hasta hace un tiempo atrás una aplicación de lector de RCS. Nosotros el que utilizamos mucho es el FeedReader, es una herramienta, un programa que lo descargamos, lo instalamos en la máquina y funciona muy bien y es fácil de aprender. El cargado de los sitios, porque acá funciona igual que el anterior detector de nuevos contenidos. Uno le tiene que dar el alimento sobre lo que va a monitorear. Es decir, yo le tengo que cargar los sitios web, pero a diferencia del Website Watcher, que era sitios genéricos, o sea, sin RCS, acá sí tengo que copiarle el URL configurado para RCS.
Entonces, lo que le tengo que cargar al programa son todos los sitios con RCS que yo quiero monitorear. Entonces, el cargado es muy sencillo, parecido al anterior, ¿sí? Donde vamos a nuevo, canal, ¿sí? Por ejemplo, yo acá ingresé a la página de la Agencia Nacional de Promoción Científica que tenemos y quiero monitorear las solapas de RCS que tiene la página. Entonces, lo que hago es hacer clic en el enlace de RCS en el logo y me va a abrir una nueva solapa, una nueva pantalla donde me va a dar la posibilidad que dice agregar a RSS. Si le damos clic acá, ya automáticamente se va a cargar en el programita donde pusimos añadir canal. Le damos a aceptar y automáticamente ya queda seteado en nuestro programa. Y el programa ya lo empieza a monitorear. Cada vez que encuentre una nueva noticia que se publicó en ese sitio web, me lo va a resaltar en negrita y entre paréntesis me va a indicar la cantidad de resultados de nuevas novedades que se han cargado en ese sitio web. En la pantalla de la derecha puedo ver, acá puedo ver el listado de novedades actualizadas por cada sitio. Si uno hace clic en el título, puede ver en la tercera columna de la pantalla un título más ampliado y el resumen de lo que trata la noticia. En caso de que me interese dirigirme a la fuente original que está difundiendo esa noticia, lo que tengo que hacer es clic solamente en el título y me va a redireccionar de manera automática al sitio que está difundiendo esa noticia. Y es una herramienta gratuita y que nosotros la utilizamos mucho. Bien, otro de los metabuscadores que pueden trabajar y que pueden explorar es el del Observatorio OBTT de España, donde han desarrollado un metabuscador de acceso gratuito que permite buscar en muchas bases de datos, en muchas fuentes de información, no solamente científica y tecnológica, sino también del mercado, de emprendedorismo, etcétera, etcétera. Lo que requiere para poder generarse también un sistema de alerta personalizado sobre determinados temas, el usuario lo que tiene que hacer es loguearse, crearse un usuario y contraseña, completar un formulario y lo que hace es crear un perfil de búsqueda. En ese perfil se va a definir cuáles son los temas o la temática que a uno le interesa que le llegue novedades, cuál es el sector y de qué países. Entonces, cada vez que el metabuscador encuentre una nueva noticia, me va a llegar a mi correo una alerta mostrándome las últimas novedades encontradas que responden a mi perfil de búsqueda. Y si no, puedo hacer uso del metabuscador sin la necesidad de crearse un usuario y contraseña, donde acá puedo buscar cualquier término, cualquier concepto de búsqueda y en distintas fuentes de información. Y es de acceso libre. O acá está Biznar, que era lo que les mostré recién, ¿sí? Y ahora vamos a ver Google Tendencia. Google Tendencia es una herramienta, una aplicación de Google que nosotros, a la hora de hacer estudios o informes de vigilancia, la usamos en la etapa inicial. ¿Para qué? Para poder ver la relevancia que tienen los temas o las tecnologías que vamos a vigilar o que queremos vigilar a nivel mundial en términos de acceso a través de distintas fuentes de información por parte de los usuarios que buscan o que están interesados en esos temas. Entonces, lo que hacemos con Google Trends, que es una aplicación libre de Google, es poner en la barra de búsqueda el concepto que uno quiere buscar y me va a arrojar como resultado distintas gráficas. Por ejemplo, la que se ve en pantalla. Una evolución en el tiempo de los distintos intereses que los distintos usuarios fueron marcando a nivel mundial a la hora de buscar el mismo concepto. Entonces podemos saber si lo que estamos buscando, lo que queremos vigilar, es un tema incipiente, si es un tema que tiene potencial de desarrollo, o es un tema que quizás a nivel local puede ser novedad, pero en otros países ya está llegando a la obsolescencia. Entonces, esos son criterios que nos permiten trabajar un poco más fino y decir, bueno, y entender, comprender con mayor claridad qué es lo que nosotros estamos vigilando. Entonces, otro de los gráficos que me permite ver es de dónde se originan las consultas, de qué países la gente ingresa para buscar este tipo o este concepto. Entonces acá podemos ver países que pueden ser estratégicos para una empresa.
porque podemos ver quiénes son los que están interesados en buscar esa tecnología o ese proceso productivo. También me arroja un listado de temas relacionados que identifica de manera automática la herramienta a partir de mi concepto original de búsqueda. Entonces, esta parte me nutre a mí o me da un feedback en el sentido de nuevas palabras clave. Entonces, acá puedo sacar o identificar nuevas palabras claves que me van a permitir luego poder mejorar mis estrategias de búsqueda para las bases de datos estructuradas. Otra de las herramientas que tenemos es SimilarWeb y seguimos en la etapa de búsqueda, ¿sí? No estamos en la etapa de análisis. Esta es una herramienta que lo que sirve mucho para hacer comparaciones o vigilancia competitiva, donde podemos ver cómo es el nivel de acceso de los distintos interesados, de los distintos usuarios, a los sitios web de nuestra organización o del sitio web de nuestros competidores. Donde acá podemos agregar el URL de un sitio web, ya sea el de nuestra organización o el de nuestra competencia, por ejemplo, y me va a arrojar unas ciertas líneas de tendencia, diciéndome cómo se posiciona a nivel mundial ese sitio de acuerdo a las consultas y al acceso de los distintos usuarios que llegan a ese sitio web, un ranqueo a nivel local por país y un ranqueo de acuerdo a la temática o al perfil de ese sitio web. Si es un sitio relacionado con el campo de la ciencia y la tecnología, bueno, en el ámbito de la ciencia y tecnología, ¿cómo está rankeado? También me dice cómo ha sido el tráfico, la evolución en el tiempo de las consultas y de los ingresos por parte de los usuarios en ese sitio, de qué países están accediendo a ese sitio web. Si estamos hablando del caso de una empresa, acá podemos llegar a identificar de manera rápida clientes potenciales o competidores potenciales que quizás desconocíamos y están vigilando nuestro sitio para ver qué es lo que hacemos, qué es lo que vendemos o comercializamos. Y también me dice desde dónde se originan las consultas, a través de qué redes sociales ingresan más los usuarios o las personas que entran al sitio web. Entonces acá podemos ver y leer ciertas estrategias que tienen las organizaciones en términos de comercialización y de marketing. Entonces, de acuerdo a lo que veamos como resultado, acá en este caso del ejemplo del MinSit, el sitio web del MinSit, la mayoría de la gente ingresan por la red social Facebook. Entonces, si uno quiere potenciar otra red social, esto es un buen indicador donde me dice o me muestra cuáles serían las redes sociales que tengo que trabajar más en materia de difusión. Cómo son los tipos de búsquedas que realizan y de dónde llega la gente, de qué sitio web llega al sitio mío y hacia dónde se redirige después de haber ingresado al sitio web. Después, otra de las herramientas gratuitas que uno puede hacer uso es la Wayback Machine, que es una máquina del tiempo, que lo que hace y sirve es para recuperar un contenido de algún sitio web que ha sido publicado en un tiempo antiguo, hacia atrás. Supongamos que yo en algún momento estaba o ingresé o me enteré de algún evento relacionado con vigilancia tecnológica que fue publicado por un sitio web relacionado en el tema en el año 2013. Y bueno, pasaron los años, en ese momento lo leí, pero no le di tanta importancia. Y hoy, en el 2018, me resulta interés porque estoy trabajando en un proyecto de vigilancia e inteligencia y quiero recuperar ese contenido. ¿Cómo puedo llegar a volver hacia atrás y poder identificar y recolectar ese contenido que en el año 2013 yo lo había visto que lo publicó un sitio web? Bueno, para eso está esta herramienta, donde uno le tiene que cargar el sitio web. Una vez que le da a buscar, me va a armar un calendario y una evolución por año, donde puedo ver cómo es el nivel de actualización de nuevos contenidos y noticias en el sitio que yo estoy monitoreando. Entonces, si yo quiero ir al año 2013, tengo que hacer clic en el año 2013 y me va a actualizar el calendario de abajo, indicándome por día cuántas novedades se han publicado y actualizado en ese sitio web. Entonces, si yo tengo alguna idea del mes al cual yo quiero llegar, el del año 2013, voy a tener que fijarme en el almanaque, en el calendario, y hacer clic en la noticia que yo realmente quiero. Si es esta fecha, la del 17 de junio, hago clic y me va a llevar a la fuente, al sitio web en esa fecha. Y podemos ver
ese contenido que yo había visto alguna vez y que hoy lo estoy necesitando, pero no tengo otra forma para poder recuperarlo. Pueden hacer la práctica después, el ejercicio, y van a ver cómo funciona y que es muy interesante. Bien, seguimos en la etapa de búsqueda y recolección. ¿Qué otras herramientas tenemos? Bueno, acá tenemos los rastreadores de noticias. Acá hay algunos, yo les dejo estos nombres, pero me voy a focalizar en dos. Uno es Google News y el otro es Newsmap. Google News seguramente lo conocen, es otra aplicación de Google, que lo que me permite es justamente tener una vigilancia más personalizada del sitio de noticias, de manera tal de poder acceder y localizar noticias que realmente tienen que ver o que guardan cierta pertinencia con lo que realmente estoy necesitando, y no que me lleguen noticias que quizás no tienen nada que ver con lo que necesito. Pero más allá de eso, uno puede personalizar de qué país quiere que provenga la noticia, qué tipo de categoría tiene que estar relacionada a la noticia, si es de finanzas, si es de negocios, de economía, de tecnología, y es una herramienta gratuita, o sea, una aplicación de Google que la podemos trabajar gratuitamente. Y otra de las herramientas es este mapeador de noticias, Newsmap, donde lo que han desarrollado es un mapeador que lo que me permite, una vez que ustedes ingresan a este enlace, newsmap.jp, es acceder a una pantalla con la que ven acá en la Filmin. ¿Y aquí están accediendo? A las últimas noticias que se están difundiendo en cualquier parte del mundo en ese instante. Entonces estoy informado de lo último que se está comunicando en los principales medios de noticias a nivel mundial. Si se fijan, en la parte superior hay una serie de solapas que uno puede tildar. ¿Qué son esas solapas? Son países, donde yo voy a tildar de qué países quiero que me muestre o me visualice solamente las noticias que a mí me interesan. Y en la parte inferior tenemos otras solapas con colores, que lo que representarían esas solapas y esos colores son la categoría de fuente de información. Es decir, por ejemplo, la verde tiene que ver con negocio, la verde más oscura con tecnología, y así sucesivamente cada color. El tamaño del cuadrante tiene que ver con la relevancia de esa noticia en el instante que la encontramos, y supongamos que queremos acceder a una noticia, porque vimos de todas estas alguna que nos llamó la atención. Entonces lo que tengo que hacer es acercarnos al cuadrante de la noticia que nos interesó y me va a mostrar automáticamente un resumen. En caso de que me interese ese resumen, hago clic en el título y me va a llevar automáticamente a la fuente original que está difundiendo esa noticia. Es una herramienta muy interesante, gratuita. Sí hay que tener en claro que funciona bajo las últimas actualizaciones de Java. Tienen que tener actualizado el Java para que puedan hacer esta representación gráfica. Pero después el acceso es gratuito. Es una herramienta muy interesante. Y como estamos en la etapa de búsqueda y recolección de información, voy a hacer un simple paréntesis muy breve para poder terminar bien en el tiempo que nos queda con el resto de las herramientas correspondientes a las otras fases del ciclo de vigilancia, y voy a hablar un poquito, muy breve, sobre la fuente de información. Acá estamos hablando, o veníamos hablando, de las herramientas que me permiten acceder a determinada información. Acá lo que voy a comentar es un poco cuáles son las fuentes de información que comúnmente uno trabaja, utiliza para hacer vigilancia e inteligencia. Por lo menos desde la experiencia desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Argentina y en el programa Vintel. Obviamente que siempre están las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Las primarias obviamente nunca las vamos a reemplazar, siempre están, que son las que nos van a nutrir de cierta información que no va a estar y que no la vamos a localizar nunca en ninguna otra fuente secundaria, como puede ser el conocimiento, el expertise que puede brindarnos o compartir un especialista, un investigador, una empresa o lo que fuese. En el conjunto de fuentes secundarias lo que comúnmente vigilamos son desde proyectos de investigación y desarrollo, publicaciones científicas, patentes de invención, ferias, eventos, exposiciones, mercado, normativa, reglamentaciones, seminarios, financiamiento, noticias de prensa, redes sociales. Es decir, que estamos vigilando un gran campo de fuente de información, porque hoy en día tenemos acceso a muchas fuentes, por lo cual también es importante no caer en lo que hablábamos en la primera charla con Nancy, que tiene que ver con el fenómeno de la infosicación. Hoy en día la información no es un problema, la información está disponible, el tema está en cómo nosotros aprendemos a buscar esa información y a encontrarla donde realmente está. Entonces hay que evitar caer en la infosicación. Entonces
Si bien tenemos una gran variedad hoy en día de bases y fuentes de información, pero también hay que aprender a trabajarla y a conocer cómo funciona. Cuando nosotros tenemos que hacer estudios o informes de vigilancia e inteligencia y tenemos que vigilar cuestiones del campo científico, tenemos ciertas bases a las que accedemos, hay algunas bases a las que accedemos. Están las de acceso abierto, regional, como ser Cielo, LILAC o Redalit, que son bases de paper científico que me permiten acceder de manera gratuita, ¿sí? Y que son la mayoría contenidos de artículos, publicaciones de países latinoamericanos. Después hay otras bases. Nosotros tenemos dentro del Ministerio una biblioteca, que es la Biblioteca Digital del MinSit, que tiene un montón de bases de datos. Pero no todos pueden acceder a esa biblioteca y a esas bases. Los que pueden ingresar son, por lo general, las instituciones públicas, las universidades nacionales, que, bajo suscripción previa, tienen un IP aprobado por la biblioteca y que le permite acceder a estas bases de datos. Estas son algunas, hay otras más, de las bases de datos que están en la biblioteca del MinSit. Obviamente, cada institución de investigación también puede tener, cada país tiene el acceso a determinados repositorios de bases de datos científicas. Nosotros lo relacionamos siempre con la biblioteca, pues la biblioteca es la que nos da el acceso a ese tipo de información. Pero hay algunas bases que son de acceso semilibre y hay otras que son de acceso pago. Que si no estoy logueado por el IP de la institución que tiene el permiso, no puedo acceder ni buscar nada. En la presentación van a ver que las bases de datos que tengan el asterisco en rojo son aquellas bases que pueden acceder independientemente si están o no están con el IP institucional a este tipo de base de datos de la biblioteca, por ejemplo, en nuestro caso en Argentina, a la del MinSit. ¿Sí? En Colombia van a tener otro tipo de repositorio, entonces son algunas bases de datos que pueden acceder y utilizarla libremente. Nosotros utilizamos mucho ScienceDirect, que es una base de datos de publicaciones científicas y que nos permite hacer búsqueda sin tener que estar logueado bajo el IP de la biblioteca. Por más que tenemos el IP, pero por lo general, cuando tenemos que hacer prácticas o capacitaciones prácticas fuera de lo que sería el IP del MinSit, bueno, ahí utilizamos esta base porque nos da ese tipo de información. Después tenemos Scopus, IEEE y otras bases más. Si tenemos acceso a la biblioteca, nosotros por lo general utilizamos Scopus porque es fácil de aprender a utilizar, tiene un muy buen nivel de cobertura de resúmenes científicos y además tiene un componente de análisis que no solamente me permite buscar y encontrar publicaciones, sino que me analiza los resultados generándome distintos indicadores. Y eso es un poco lo que vamos a ver a continuación muy rápidamente. Hay otras bases de datos que son más pagas y más caras, como son la Chemical Abstract, la Easy Web Knowledge, que son bases muy reconocidas a nivel mundial, pero que tienen un costo de suscripción bastante alto. Después pueden utilizar algunas otras herramientas de acceso libre, como puede ser el Google Academic, Go PubMed, que es para el campo de la medicina, ¿sí? O una herramienta que ha sido desarrollada por el mismo proveedor de Biznar, BigWeb, que ha desarrollado un metabuscador similar a Biznar, pero para buscar artículos científicos. Y es esta herramienta, el Science Research. Y es de acceso libre. Entonces, ScienceDirect seguramente la conocerán, es una base de datos de publicaciones científicas, es fácil de utilizar. La mayoría de las bases de datos de publicaciones científicas, como las de patente de invención, que son bases de datos estructuradas, tienen un formulario de búsqueda. En ese formulario de búsqueda tenemos ciertos renglones que tenemos que rellenar con palabras o ecuaciones de búsqueda, sobre lo que uno está interesado vigilar. Entonces uno le ingresa la palabra clave, le indica el campo técnico, en este caso de la publicación científica, donde quiero que busque esa palabra clave. Podemos filtrar por año y bueno, una vez que hacemos ese primer filtrado me va a arrojar los resultados que tengan que ver con el concepto que estoy buscando. Podemos descargar los documentos si están en PDF y podemos filtrar los resultados encontrados por tipo de publicación, por año, ¿sí? O por tipo de contenido. Lo que no tiene esta herramienta es el componente de análisis. Es decir, puedo ver lo que existe, pero no podemos hacer indicadores cuantitativos. Después tienen los famosos RSS, que es lo que les mostré recién. Si yo hago una ecuación y encuentro 200 resultados sobre un tema, y de acá a 2 semanas quiero volver a monitorear sobre el mismo tema y quiero ver si aparecieron nuevas publicaciones, yo lo que tendría que hacer es ingresar de nuevo a la base de datos, cargar de nuevo la ecuación de búsqueda y ver si varió la cantidad de resultados. Para evitar todo ese trabajo, lo podemos
reemplazar utilizando un lector de RSS como era el FeedReader, donde lo que hacemos es, en la primera búsqueda, le damos clic en el RSS y copiamos ese nuevo URL en el programa lector. Y el programa lector ya va a monitorear constantemente esa ecuación. Cada vez que encuentre una nueva publicación, ya me avisa automáticamente, sin tener que yo estar entrando a la base de datos de publicaciones científicas. Después está GoPubMed, que es para el campo de la medicina, busca muchos documentos de la base de datos Medline, una base de datos de la medicina, del campo de la medicina muy reconocida a nivel mundial. Es de acceso libre, no solamente me permite acceder a la información, a los documentos, sino también que tiene un módulo de estadística que lo que hace es, además de poder exportar en distintos formatos los documentos, podemos generar estos indicadores y ver más precisamente quiénes son los que están investigando, dónde están investigando más, en qué país, en qué localidades, en qué año se publicó más, cuáles son los términos más empleados, más utilizados en todos los documentos encontrados, y un poco tener la evolución, ¿sí?, sobre el tema de cuántas investigaciones se han llevado a cabo por año o de dónde se origina la mayor masa crítica del conocimiento sobre ese tema. Entonces, rápidamente con estos gráficos podemos identificar cuáles son los países que dominan o que lideran estos campos tecnológicos. Y es una herramienta de acceso libre. Después está Scopus, que es una herramienta paga, que tenemos que tener permiso, como le dije, institucional. Nosotros en el ministerio lo tenemos y usamos para buscar documentos científicos, pero también funciona igual que ScienceDirect porque es el mismo proveedor, o sea, por eso no me detengo en la explicación, porque funciona muy igual, como les expliqué anterior, pero sí me voy a detener en lo que es, por un lado, podemos hacer igual que ScienceDirect, hacer seguimiento por el FeedReader, con los RSS de la ecuación, o también podemos analizar los resultados, cosa que el anterior no me da. Podemos ver cómo evolucionó las investigaciones a lo largo de los años, podemos ver cuáles fueron las revistas donde más se publicaron, quiénes son los investigadores líderes, quiénes son las instituciones que más investigaron y cuáles son los países que lideran las líneas de investigación en ese campo, como también las disciplinas las cuales están más relacionadas con ese tema que yo estoy vigilando, en qué área o disciplina se está investigando. Son gráficos que lo podemos hacer rápidamente, pero siempre y cuando tengamos los resultados ya validados por algún especialista, algún experto que nos diga, bueno, los que encontramos son pertinentes frente a mi objetivo de búsqueda, bueno, ahora procedamos a lo que es el análisis. Esta etapa de aplicar el análisis con esta herramienta o con otra, ya estamos en el terreno de la inteligencia. Ya hemos pasado el proceso de vigilancia tecnológica y ya estamos metiéndonos en lo que es el componente de inteligencia, porque empezamos a interpretar y a valorizar de alguna manera estos indicadores de manera cuantitativa o cualitativa para poder extraer un conocimiento con cierto valor agregado que permita ser el insumo para los tomadores de decisiones. Después tienen otras herramientas como CRGALI, que da acceso abierto, que es el sistema de información científica latinoamericano, donde pueden acceder a un montón de publicaciones, pueden buscar por países, por disciplina, por instituciones, y van a tener mucha información de acceso abierto, ¿sí?, y de muchos temas que han sido publicados de países latinoamericanos. Y la otra herramienta, el metabuscador de publicaciones científicas, es el Science Research, el que le decía, que es del mismo proveedor Deep Web que desarrolló BitNav, con la diferencia que este es especializado para buscar papers científicos, que muchas veces el acceso a la literatura científica es bastante restringido. Entonces nosotros podemos armar una ecuación de búsqueda, como en cualquier base de datos de publicaciones, y me va a arrojar los resultados, muy parecido a BitNav, el cartelito preguntándome si quiero anexar más resultados pertinentes, y después voy a tener un ordenamiento por topics, lo que no voy a tener es la rueda de colores, pero sí por carpetas, y después, bueno, si me interesa alguno en particular, lo único que tengo que hacer es clic en el título y me va a llevar a la fuente de origen. Y como son, por lo general, sitios donde publican artículos científicos de manera de acceso libre, lo vamos a poder descargar en formato PDF. Ahora, pasando al mundo de las patentes, ¿dónde vigilamos? ¿En qué tipo de base de datos buscamos información de patente? Bueno, hay muchas bases, pero por lo general utilizamos algunas. Tenemos la de la oficina de Estados Unidos, la USPTO, la de la oficina alemana de PatentNet, la de la oficina española, SpaceNet,
que es una base de datos que tiene para buscar documentos que han sido traducidos en inglés y de más de 90 países del mundo, pero también tiene una versión latinoamericana para buscar documentos que no han sido traducidos al inglés y están en español. Entonces, es una buena alternativa porque es fácil de utilizar, tiene buen nivel de cobertura, etcétera, etcétera. Después, cada país tiene su propia oficina de patentes. Nosotros en Argentina tenemos el INPI, que se utiliza para buscar determinados documentos de patente específicos. Pero para buscar o hacer una vigilancia más global sobre determinadas tecnologías o sectores productivos en materia de desarrollo tecnológico, utilizamos las bases de datos como son la de la Oficina Europea, SPACENET, o algún motor de búsqueda como ser Lens, Patent Scope o Patent Inspiration, que son motores de búsqueda de patentes que no solamente me permiten localizar documentos, buscar y recolectarlos, sino que me hacen análisis como pasaba con Scopus. Entonces, a partir de los resultados que buscamos, me los procesa y me genera indicadores cuantitativos para poder tener una métrica desde el punto de vista tecnológico. Son herramientas gratuitas, esa es una de las grandes diferencias que guardan las bases de datos de patentes con respecto a las de publicaciones científicas. Acá tenemos toda base de acceso libre. Entonces, SPACENET, ingresan al enlace y siempre tienen que ir a lo que es la búsqueda avanzada, Advanced Search, porque todas las bases de datos presentan o una búsqueda simple o una búsqueda avanzada. Cuando nosotros queremos buscar un conjunto de términos y lo estructuramos en una ecuación de búsqueda, tenemos que ir a la búsqueda avanzada. Si vamos a la búsqueda avanzada, me va a abrir un formulario, como el que se ve en pantalla, similar al de ScienceDirect o Scopus, que me mostraba los renglones donde yo iba a introducir las palabras clave que quería buscar. La diferencia es que estos renglones hacen referencia a los campos técnicos de una patente, no a la de una publicación científica. Entonces acá podemos buscar por título o resumen, por número de publicación, por fecha de publicación, por applicant, que son los solicitantes, por inventores, o por unos clasificadores que se manejan mucho cuando hacemos vigilancia de documentos de patente, que se denominan clasificadores internacionales de patentes, que son los famosos IPC o CIP o CPC, que lo que me dan es información precisa sobre el campo tecnológico al cual se relaciona un invento determinado o una tecnología determinada. Entonces con eso tenemos información precisa en ese sentido. Entonces lo que tengo que hacer es agregar una palabra clave o una ecuación de búsqueda en alguno de estos renglones donde queremos buscar, me va a arrojar los resultados de mi búsqueda, puedo exportarlos en formato CSV, en formato XLS, en Excel. También podemos descargar los documentos de patentes, podemos guardar algunos documentos en particulares y podemos también hacerle seguimiento con RCS a las ecuaciones que hemos generado. Lo que no podemos exportar de acá es los resúmenes. Exportamos todos los campos técnicos de la patente menos el resumen. Y otra de las limitantes que tiene esta base de datos es que no me deja buscar en un campo que en las patentes es muy importante, y es el campo de reivindicaciones, o como se lo conoce en inglés, las famosas claims, que es el campo donde se describe el alcance de la novedad, de lo que se quiere proteger con ese invento. En ese campo se describen todas las características novedosas de esa invención. Lo que no está escrito en ese campo queda a derecho público, por lo cual es un campo muy importante y no todas las bases de datos me permiten buscar en ese campo técnico en particular. Hay ejemplos de cómo vemos la patente completa, los campos, y cómo podemos exportar en un formato Excel para luego hacer un procesamiento personalizado. Otra de las bases de datos que están son la de la Oficina de Estados Unidos, la USPTO, que a diferencia de la anterior, la ventaja que tiene es que sí me permite, por ejemplo, la anterior me olvidé decirles, cuando uno hace vigilancia básicamente a partir de documentos de patente, no es lo mismo vigilar solicitudes de patentes que vigilar patentes concedidas, porque el objetivo de vigilancia es distinto. Si yo tengo que vigilar documentos de patente para poder identificar o llegar a identificar tecnologías incipientes o emergentes, debería estar vigilando las solicitudes de patente, no las patentes que ya han sido concedidas, ¿sí? Porque quiero ver lo que está por venir, lo que va a tener un impacto en el corto o mediano plazo. Entonces, la base anterior, por ejemplo, no me deja decir filtrar por solicitud o patente concedida, viene todo junto.
Entonces después hay que hacer un trabajo complementario extra para depurar y decir, bueno, cuáles son solicitudes y cuáles son patentes concedidas. Esta base de datos de Estados Unidos, desde el inicio me pregunta si quiero trabajar en la base de patentes concedidas o de solicitudes. Entonces uno ingresa a la que necesita. La desventaja que tiene esta base es que la forma de buscar no es tan fácil y amigable con el usuario. La interfaz de búsqueda es bastante compleja, ¿sí? Entonces por eso que se utiliza la de la Oficina Europea, porque contiene documentos de Estados Unidos, por lo cual no estamos perdiendo ningún tipo de información si no usamos esta base de datos. Otro de los motores de búsqueda es PatentScope, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, WIPO, que lo que me hace es buscar en el campo reivindicaciones, cosa que las anteriores no me buscaban, además de título, resumen, me permite ver el documento completo de la patente, pero también tiene un componente de análisis. Una vez que hago la búsqueda, me arroja los resultados, puedo ingresar a cada patente y puedo hacer un análisis haciendo clic acá. Y este análisis me va a generar unas gráficas, que son los indicadores que uno generalmente genera dentro de lo que es el mundo de las patentes, para poder conocer quiénes son las empresas que más patentan, dónde están patentando, quiénes son los inventores líderes, cuáles son las áreas tecnológicas principales, etcétera, etcétera. Y esto me lo hace de manera gratuita. LES es otro motor de búsqueda de patentes y además me analiza. Este tiene como ventaja que le puedo definir de qué país quiero que provengan los documentos de patente que me encuentre, ¿sí? Puedo hacer una búsqueda mundial o de determinados países. Puedo filtrar por desde el inicio solicitudes o patente concedida. Puedo ver el documento completo, lo puedo exportar y también puedo generar estos gráficos que son muy interesantes y que siguen la misma línea de lo que le vengo comentando. Es decir, cuando uno vigila documento patente, por lo general genera ciertos indicadores que son comunes para poder tener cómo es una métrica desde el punto de vista del desarrollo tecnológico en ese campo que yo estoy vigilando. Entonces estos indicadores son un insumo muy importante. Ahora, pasamos de publicaciones científicas, patentes y proyectos de I+D+I. Ahora bien, si queremos vigilar este tipo de información, que es otro campo, bueno, nosotros utilizamos muchas veces la base europea Cordis, que es de acceso libre, donde podemos acceder a los últimos proyectos que han sido financiados por la Comunidad Europea a través de los distintos programas marcos que la misma establece. Podemos acceder y buscar por países, por regiones, por temas específicos, distintos proyectos, y podemos acceder a la información completa de esos proyectos. Y podemos saber en qué estado se encuentra, si está planificado, si ha sido ejecutado, o si se ha dado de baja y quiénes están participando. Esto, el acceso es de manera gratuita. Otra de las herramientas es la del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, que ofrece el mismo acceso de información, es decir, que el Cordis, pero con un nivel de estadística un poquito más avanzado, que el anterior no lo tiene, donde me permite ver, bueno, qué áreas han sido más financiadas por el BID en los últimos años, en qué temática, qué sectores, por lo cual, además de poder encontrar proyectos que han sido financiados y acceder a la información completa, podemos ver una métrica en materia de financiamiento del proyecto de investigación y desarrollo e innovación. Y lo mismo, pueden ingresar al enlace, es una herramienta de acceso libre y que muchas veces se desconoce. Sí. Cierra el micrófono. Hola, se escucha una voz. Bien, seguimos. Otra de las categorías de fuente de información que uno puede vigilar de acuerdo al foco de la vigilancia que aplique, quizás una vigilancia más comercial que tecnológica, puede estar interesado en hacer vigilancia de información de mercado, de negocio. Este campo no es tan fácil de acceder a la información porque por lo general la información que provee en este campo es realizada por consultoras privadas, por lo cual hay que pagar el informe al acceso a este tipo de información. Igual acá le dejamos algunos enlaces, algunos sitios que pueden ver de algunos consultoras que hacen este tipo de información, por si en algún momento lo necesitan, y pueden explorar el enlace de Factiva y Bloomberg, que son dos. Además de tener herramientas pagas de este campo, tienen algunas plataformas online gratuitas que me permiten tener un primer acercamiento o acceder a determinada información de mercado o de algunos negocios. Es limitada, pero nos puede ayudar.
Ahora, ahí finalizamos lo que es la fase de búsqueda y recolección de información, siguiendo el proceso de vigilancia e inteligencia. Ahora ya nos vamos a meter en las últimas fases, que es la de análisis, tratamiento y difusión. Para análisis y tratamiento, ¿qué herramientas podemos tener a disposición que podemos hacer uso? Bueno, acá tenemos herramientas totalmente gratuitas y herramientas que tienen algún costo. ¿Por qué? Porque son herramientas más avanzadas que empiezan a aplicar técnicas de data mining o test mining, es decir, técnicas que lo que buscan es procesar los resultados que uno encontró en base de datos estructurada, analizar el sentido semántico de las palabras, los textos, las cositaciones de los términos, y me tratan de dar cierta información que a simple vista, o si nosotros lo tuviésemos que analizar de manera más artesanal, no lo pudiésemos llegar a alcanzar ese tipo de exactitud. Entonces, estas herramientas, ciertos algoritmos de procesamiento, de data mining o test mining, que lo que permiten es sacar indicadores o gráficas de manera automática y también me dejan analizar términos, palabras claves, que quizás podemos identificar que hay una tecnología que se vincula, se está relacionada con otro campo tecnológico, quizás uno desconocía. Es decir, el nivel de análisis e interpretación de estas herramientas es mucho más avanzado. Por eso que acá empezamos a ver algunas herramientas que tienen algún costo de suscripción. ¿Cuáles son algunas de las herramientas? Bueno, una es Patent Inspiration, que es una herramienta para buscar y procesar documentos de patentes, ¿sí? Como pasaba recién con Lens o con Patents. Busca documentos de patente de la Oficina Europea y de la Oficina de Estados Unidos. Es muy simple de utilizar, a diferencia de la base de datos que les mostré recién de patente, donde teníamos un formulario donde ingresábamos las palabras o las ecuaciones de búsqueda. Acá tenemos un solo formulario donde tenemos que ingresar la palabra de la ecuación de búsqueda y le tenemos que indicar en qué campo técnico de las patentes quiero que me busque esas palabras clave. Puedo ir adicionando otros campos técnicos, que sería algo similar a los distintos renglones del formulario que les mostré, por ejemplo, en la base de datos Espacenet. Es una base de datos muy interesante, fácil de utilizar, me permite filtrar por solicitudes o patentes concedidas, podemos ver los documentos de patente completa, pero lo interesante es que podemos, por un lado, filtrar para focalizar mi búsqueda a lo que realmente necesito, pero también tiene una maqueta de gráficos que podemos hacer de manera gratuita y que son los indicadores que le vengo comentando desde hace rato en materia de patentes. Quiénes son las empresas que más patentan, quiénes son los inventores líderes, cuáles son los campos tecnológicos donde se está investigando más, donde se está protegiendo más, etcétera, etcétera. Lo que uno tiene que hacer es hacerle clic sobre cada uno de estos gráficos y me lo va a ir generando de manera automática. Y ya después lo podemos incorporar en cualquier informe de vigilancia de inteligencia. Lo que nos va a faltar complementar a lo mismo es una interpretación, un análisis por parte de los expertos y especialistas que permitan hacer un informe global, no solamente de vigilancia tecnológica, sino también de inteligencia competitiva. ¿Sí? Podemos ver los países, de dónde se originan las solicitudes, podemos ver cuáles son los campos tecnológicos que en los últimos años han sido más protegido, trabajado, cuáles son los, es decir, qué cantidad de documentos de solicitudes o patentes de propiedad fueron presentadas por año y por solicitante. Es decir, acá podemos ver el nivel o la estrategia comercial competitiva de las empresas, ¿sí? O de cualquier organización, si están patentando, no están patentando, en qué año patentó más, por qué, quiénes son los inventores líderes, o quiénes son los solicitantes líderes, que son dos datos distintos. O también podemos ver con este tipo de gráfico, cada color representaría un área tecnológica, pero dentro de esa área tecnológica tenemos subtecnologías que pueden dar señales o indicios de que son tecnologías incipientes o emergentes que hay que estar atentos y que hay que estar vigilándolas. La otra herramienta es Intelligo, que es un desarrollo nacional acá en Argentina, que permite buscar patentes por un lado y publicaciones por el otro. Lo interesante de esta herramienta, además de que es de acceso libre, es que me permite hacer este tipo de gráfico, mapas conceptuales, además de los gráficos e indicadores que les vengo comentando desde el inicio
en materia de patentes y publicaciones científicas. Estos mapas conceptuales sí aplican técnicas, se generan a partir de la implementación de técnicas de data y test mining, donde me permite identificar relaciones entre conceptos claves, cosa que no es poco, es mucho, muy valorable, porque podemos sacar mucha información para poder alimentar y aumentar el nivel de calidad de mi proceso de vigilancia, de mi resultado, para poder facilitarle al tomador de decisiones poder justamente, valga la redundancia, tomar mejores decisiones estratégicas. Y después, como conocimiento general, quizás la conocen, les muestro y les comento brevemente otras herramientas que ya son pagas, como Ser Mateo Patent, que lo que hace es buscar y analizar documentos de patentes, y me hace este tipo de gráfico, de los histogramas, diagramas de barras, hasta diagramas de redes, que uno quizás como buscador ve estos gráficos y sale espantado corriendo porque dice, no da el lugar como para ponerlo o volcarlo en un informe, porque no me están diciendo nada, pero quizás uno con la óptica de vigía no le puede sacar tanto provecho de interpretación, pero si uno lo ve con un especialista, un investigador que conoce del tema más en profundidad, seguramente me va a traer mucha información rica de interés sobre estos gráficos. Y ahí sí va a tomar mayor relevancia y valor poder incluirlo en cualquier informe de vigilancia e inteligencia, complementándolo con la interpretación que nos compartan los expertos. Y después nosotros en el Ministerio, hasta hace un tiempo, teníamos dos herramientas, una es la Vantage Point, o Thomson Data Analyzer, que nos permitía hacer los estudios de vigilancia e inteligencia que el programa ha desarrollado y que están disponibles en la página del MinSIT, donde esta es una herramienta para procesar información de patentes y de publicaciones científicas. Obviamente que tiene un costo bastante importante, pero tiene una capacidad de análisis muy superior a la de otras herramientas quizás de acceso libre. Pero bueno, se las comento como conocimiento general por si en algún momento están en este tema y conocen que hay alguna herramienta paga y que tiene estas características. Y ya metiéndonos en la última fase de la presentación, hablábamos de que al final del proceso de búsqueda, análisis, recolección y tratamiento teníamos que la puesta en valor de esos resultados para poder volcarlo en un informe. Podemos tener las herramientas de análisis que les mostré recién o herramientas gratuitas que me permiten hacer análisis mucho más personalizados, como pueden ser UseNet, GlobeBigger y Gephi, que son herramientas, programas gratuitos que lo descargamos, lo instalamos en la máquina, pero para poder llegar a generar estos diagramas de redes, tenemos que armarle la matriz con las variables o los campos que yo quiero vincular. Una vez que le definimos la matriz, después automáticamente me genera los gráficos cada una de estas herramientas. Y después, para terminar, la última etapa eran las plataformas integradoras. Y yo le dije, las plataformas integradoras son herramientas más avanzadas que no solamente me hacen o me cubren la etapa de búsqueda y recolección de información, sino que analizan, tratan y hasta me generan algunos productos concretos de vigilancia e inteligencia de manera automática. Como verán, no son muchas como las otras herramientas que les mostré, pero dentro de este universo nosotros manejamos y conocemos todas, pero la que hemos tenido oportunidad desde el Ministerio de implementar y trabajar son dos, la Thomson Innovation y Vigiale. Vigiale es la que le da el soporte informático al proyecto Antena Tecnológica, que seguramente Nancy le habrá comentado, que es el proyecto que difunde y promueve el programa Vintec, donde es una plataforma que lo que hace es acercar información en cantidad y calidad a los distintos usuarios que se quieran registrar y que estén relacionados a distintos sectores. ¿A qué sectores? A los sectores que hoy la Antena Tecnológica vigila. ¿Cómo pueden ingresar? Bueno, tienen que ingresar a este enlace, se van a registrar, completan un formulario, cualquier usuario. Una vez que completan el formulario, se le va a enviar a su correo una contraseña. Cuando tengan la contraseña, van a estar habilitados para ingresar a cualquiera de estos sectores o temas transversales que actualmente se están vigilando. Seleccionan uno, le dan clic y van a, con el usuario y contraseña, acceder a una home como la que se ve en pantalla. Esto es la Antena Tecnológica bajo el soporte del Vigiale, que es el software. Van a tener una pantalla central donde van a ver las principales 3 novedades por categoría de fuente de información, las 3 publicaciones científicas, las 3 principales patentes, las 3 principales noticias de evento, de normativa, etcétera, etcétera. La herramienta esta es un bien público que pone el Ministerio y que tiene acceso a mucha información relacionada a estos temas. Y al usuario le ofrece varias alternativas de uso. Unas búsquedas que son simples a través de estas 9 tags,
o búsqueda rápida, ingresando algún término de búsqueda acá, o la búsqueda avanzada, que está, acá no se detalla, pero hay una búsqueda avanzada donde cada usuario puede parametrizar distintos temas que están relacionados a esos sectores productivos y ver, bueno, cuáles son las novedades relacionadas a distintas fuentes de información que la plataforma pudo detectar de manera automática. Entonces uno, con este tipo de herramienta, está informado de las últimas novedades que están pasando a nivel mundial y a nivel, en Argentina, para este caso local, de las últimas novedades en esos sectores productivos. No tiene que estar buscando en Google. Con esto automatizamos y estamos informados de muchas cuestiones. Además de que uno después se puede descargar el boletín, un boletín en formato PDF que lo puede difundir y compartir a quien uno quiera. Además de que podemos setear alertas automáticas para que me llegue a mi correo cada vez que aparezca una nueva novedad que esté relacionada a un tema de interés para mí. Estos son los boletines, son boletines digitales en formato PDF, donde uno puede hacer clic en cada uno de los títulos, me va a mostrar un resumen ampliado de esa novedad, y en caso de que quiera dirigirme a la fuente original, tengo que hacer clic en ver más y me lleva a la fuente de origen. Y por último, como comentario general, nosotros hemos tenido la experiencia de trabajar con Thomson Innovation para hacer estudio de vigilancia. La anterior, la Vigiale, por ejemplo, nos ha servido mucho para generar boletines tipo newsletter de vigilancia tecnológica, donde el periodo de trabajo es mucho más reducido que la de la elaboración de un estudio de vigilancia y la difusión es mucho más inmediata. Este tipo de herramienta, la Thomson Innovation, es como que es para otro tipo de producto, es para el tipo de, que después más adelante lo van a ver en otra de las charlas, es para hacer informe o estudio de vigilancia e inteligencia, donde acá podemos acceder a base de datos de publicaciones científicas, a la base de datos de patentes de invención, buscar, recolectar la información, analizarla y procesarla, y así poder generar gráficos. Pero bueno, es una herramienta que el Ministerio, a través de otros proyectos, pudo adquirir la licencia y hasta hace un tiempo hemos trabajado con ella. Pero es una herramienta de una licencia bastante importante. Pero me genera ciertos análisis, ciertas gráficas que me dan enriquecen mucho el estudio de vigilancia que vayamos a hacer. Porque esto, de la mano con los expertos y especialistas, podemos sacar mucha información rica de interpretación, reflexión, que obviamente va a impactar en términos de calidad y facilidad al tomador de decisiones. ¿Sí? Y bien, para terminar podemos decir que obviamente esto es un simple flash de herramientas, porque hay muchas más, como habrán visto. Lo que nosotros tratamos en este tipo de capacitaciones, en este tipo de videoconferencias que son de tiempo limitado, tratar de mostrar las características principales de la más representativa. Para eso nosotros le dejamos los PowerPoint para que después cada uno profundice, le dedique otro tiempo de análisis y después cualquier duda, consulta, estamos a disposición y nos pueden consultar y preguntar lo que necesiten. Pero bueno, entendemos que es mucha información para tan poco tiempo y que lleva tiempo después digerir todos estos conceptos, estas herramientas. Por eso es un tsunami de herramientas en un tiempo, en un lapso de hora y media, por lo cual no quiero que salgan corriendo, pero sí que se lleven las ideas principales de algunas herramientas y después cada uno sabrá profundizar y podrá profundizar en cada una o en la que considere pertinente para el área o la disciplina en la cual se desenvuelve. Pero en el marco de lo que estamos viendo, que es justamente la vigilancia tecnológica y la inteligencia competitiva, y poniendo foco en lo que es las herramientas o software para hacer este tipo de actividades, no hay que quedarse solamente que el trabajo de vigilancia e inteligencia se tiene que hacer solamente con herramientas pagas o herramientas de súper avanzada. Podemos hacer buenos trabajos de vigilancia o llevar a cabo procesos de vigilancia e inteligencia muy buenos sin tener herramientas pagas. De hecho, nosotros hacemos muchas actividades, muchos proyectos con herramientas de las que les fui mostrando, de acceso libre, base de datos de acceso gratuito, y lo cual no significa que reduzcamos los niveles de calidad del producto. Al contrario, podemos hacer productos con altos niveles de calidad, pero con herramientas pagas. Si tenemos la posibilidad de poder adquirir algún financiamiento que permita cubrir la licencia de alguna herramienta, buenísimo, pero también hay que tener cuidado, porque no hay que contratar cualquier herramienta, hay que evaluar bien cuál es la herramienta más pertinente para poder satisfacer las necesidades que tenemos o para la cual las necesitamos para el equipo de trabajo de vigilancia e inteligencia. Entonces, esto lo podemos resolver
Sí, lo podemos resolver con herramientas gratuitas, como hemos visto. Pero lo que nunca hay que olvidarse, y no hay que dejar de lado, es el conocimiento de las personas, los investigadores, los especialistas, las personas que tienen un conocimiento que nunca lo vamos a encontrar en estas bases de datos ni en estas herramientas. No lo vamos a poder reemplazar. Por eso, el trabajo con los especialistas y los expertos es crucial y clave en cualquier proceso de vigilancia e inteligencia que vayamos a implementar. Tiene que estar en toda la fase del ciclo, no solamente en la búsqueda o no solamente en la fase final, sino que tiene que ser transversal a todo el desarrollo del proceso, porque es el único que puede validar la pertinencia y la calidad de todo el proceso de vigilancia e inteligencia. Y para terminar, como conclusiones, podemos decir que es fundamental el compromiso, no solamente de los equipos de trabajo que vayan a emprender este tipo de actividades, sino de los niveles superiores jerárquicos de las organizaciones que promuevan y difundan la importancia de hacer este tipo de actividades, pues para toda la organización el beneficio. Por otro lado, es fundamental trabajar bien en el primer punto de partida. ¿Cuál es el primer punto de partida? De acuerdo al ciclo de la vigilancia y la inteligencia, la planificación. Planificar claramente cuál es mi objetivo al que quiero llegar con mi proceso, qué es lo que yo quiero vigilar, dónde tengo que vigilar, qué tipo de análisis o qué tipo de información tengo que recolectar, a quién le voy a entregar esa información, qué tiempo voy a manejar, si cuento o no con recursos financieros, con recursos técnicos o de capacidades humanas, o tengo que adquirir, es decir, hacer una buena planificación. Gestionar el conocimiento, las buenas prácticas que cada fase va arrojando y generando. ¿Para qué? Para poder, como esto es un proceso organizado, sistematizado e iterativo en el tiempo, cada fase deja un aprendizaje. Ese aprendizaje tiene que servir como experiencia para hacer cada vez más eficiente mi proceso de vigilancia e inteligencia. Y algo que es clave y que no hay que olvidarse nunca es el trabajo par a par con el experto, los especialistas, que son los únicos que nos van a terminar de garantizar y validar la pertinencia de nuestro trabajo de vigilancia e inteligencia competitiva. Bueno, repito, entendemos que es mucha información para poco tiempo. Esto hay que dedicarle un poquito de tiempo después extra para empezar a digerir todos estos conceptos, pero quédense tranquilos que van a tener, por un lado, las presentaciones con los enlaces para acceder a cada una de las herramientas y bases de datos, y a su vez, de manera complementaria, quedamos y estamos a disposición para cualquier consulta o duda que tengan. No sé si tienen alguna duda para aprovechar en el tiempo que queda que quieran hacer consulta. Pueden abrir, por favor, de uno a la vez, pueden abrir los micrófonos y hacerme las consultas que consideren. Voy a dejar de compartir la pantalla. ¿Me escuchan? ¿Una duda, consulta que les haya surgido durante la presentación? Yo creo que fue bastante útil la capacitación del día de hoy. Hablamos de acá de la gobernación del tiempo. Hay bastantes herramientas que son muy útiles para esta parte de vigilancia tecnológica. Nos gustaría que por favor, pues como ya lo dije al principio, que nos compartiera esta presentación, pues para tener un poquito más en base a conocimiento y podérsela compartir a las personas que asistieron hoy a esta capacitación. Muchas gracias nuevamente. Sí, las presentaciones las vamos a compartir. Seguramente Nancy después se la enviará a Rafael y Rafael distribuirá y las compartirá a cada uno de los responsables de los equipos y las personas. Así que eso, despreocúpense y van a tener. Bueno, voy viendo alguna pregunta que escribieron ahí en los mensajes. Esa herramienta nosotros desde el programa como institución no solemos comentarla ni difundirla porque sabemos que tienen sus propios prejuicios o puntos de opinión frente a la misma. Pero también entendemos que dentro de lo que es el mundo científico, y nos hemos encontrado muchas capacitaciones que hemos formado en estos temas y en estas herramientas a investigadores,
la conocen y es otra alternativa. Como estas herramientas son otras alternativas a las que ustedes utilizan diariamente, bueno, esa es otra a la cual pueden llegar a recurrir si en caso que no puedan localizar alguna publicación científica a través de las herramientas o bases de datos a las que uno tiene acceso libre o a las que accede comúnmente. Es una herramienta más. Como ventaja, las que uno puede llegar a conocer principalmente es poder llegar a localizar algún documento que quizás nos cuesta o es imposible localizarlo a través de otra base de datos. Después, como desventaja, no podría precisar mucho porque la verdad que no la utilizamos mucho, la conocemos, que existe, pero no, como nosotros contamos con las bases de datos del Ministerio, eso nos sirve y es suficiente como para hacer los estudios de vigilancia e inteligencia. ¿Les puedo dar un saludo? Bien. Si no hay otras preguntas, como le dije, quedamos a disposición por cualquier consulta que quieran mandarnos por mail. Después de ver las presentaciones, se las vamos a mandar por correo. Como les dije, es mucha información para tan poco tiempo. Esto demanda también un tiempo de maduración por parte de ustedes para que lo vayan metiéndose de a poco en cada una de las herramientas y entendiendo justamente, ¿no?, estos pros y contras que les fui comentando de manera tangencial durante la presentación. Y bueno, cualquier duda o consulta que surja, a disposición.